Bienvenidos a La Libertad. La próxima parada sería La Libertad, uno de los destinos costeros más importantes de El Salvador, reconocido por su actividad pesquera, turística y por sus playas ideales para el surf. Desde aquí comenzaríamos a recorrer parte de la costa salvadoreña, mientras intentábamos seguir avanzando con el amortiguador de la moto dañado. Todo esto sin perder de vista nuestro objetivo, seguir rumbo al norte, camino a Alaska. Mira, lo que menos me esperé es venir a la playa y encontrarme como juego de diversiones. Sí, mira, pero se nota que le han metido como trabajo a toda esa zona igual, ¿no? Se ve como desarrollada, mantenida, bonita. Toda esta zona se ve muy bien desarrollada en gran parte por el proyecto Sur City, impulsado por el presidente Nayib Bukele, proyecto del que les hablamos hace unos días. También se nota que están construyendo bastante, arreglando todo. Mira, por ejemplo, todos esos puentes se nota que son como nuevos. Entonces esa es como la sensación de uno viajar por El Salvador, ¿no? Como que se nota mucho eso, ese desarrollo, como que están trabajando, están mejorando, se ve mucha mano de obra. Uy, sí que está bastante bonito este lugar. Se nota que está como todo modificado, todo arregladito. Uy, qué bonito. Acá hay como muchos restaurantes. De hecho, esto es como una plaza gastronómica. Y por lo visto acá en Salvador se vende mucho marisco. Que en eso estoy. Estoy esperando probar los mariscos acá de Salvador. Uy, no, qué bello, me encantó. También, de hecho, cuando hicimos la toma de dron dijimos, parece Reñaca, esas zonas de allá de Chile que son muy bonitas, que están muy bien mantenidas, entonces súper bien, nos está gustando. No, nos vamos a gustar mucho más si comemos algo típico de acá. Claro. Estoy buscando dónde. Vale, está buscando algo para comer porque estamos con un hambre brutal. Si ven a Santiago grabando y a mí en el celular es porque estoy buscando hoteles o estoy buscando comida. Debe estar caliente, ¿no? No, está bueno. Saquémonos la ropa entonces. Todo el mundo ahí disfrutando. Eso que estamos en día de semana y se ve que hay como buen ambiente por acá. No, está bueno. Oiga, algo rápido que quiero resaltar son estos buses. Me encantan estos buses que hay acá en Salvador. Es más, voy a parar así rapidito para mostrárselos porque es que tienen mucha cosa y algunos son como de superhéroes. Manejan como muchos tipos de temas en esos buses. Aunque igual en Centroamérica son como muy conocidos, se ve muchísimo, pero acá en Salvador como que le ponen mucho más talento, como que lo adornan más, claro. Le ponen como más luces, no sé. En Panamá ya los veía bonitos y súper mantenidos, que prácticamente eran así como estos, un poco parecidos. Pero es que acá en El Salvador ya se pasaron. Les ponen un montón de cosas y la verdad que me gusta. Se ven súper lindos. Les cuento que al final La Libertad nos atrapó tanto que hemos dicho nos quedamos. Aparte también que por la hora dijimos para qué seguir avanzando si la idea es disfrutar de toda la costa de ahí para arriba. Entonces encontramos un hospedaje aquí súper barato, $30, y está súper bueno, así que estamos aquí al ladito y vamos a pasar por aquí por la playa para ver qué tan lindo está. Y ver un atardecer y después comer. Bueno, estamos aquí comiendo una manzana mientras para ir a ver el atardecer, pero todavía no almorzamos. Permiso. ¡Qué belleza! Mira qué lindo todo el atardecer ahí. Qué lindo, ¿no? Oigan, pues si ya les digo que estas playas están gigantescas. Como las vimos también en Punta Mango, también estoy observando mucho para acá que son extensísimas. Si ustedes observan,
desde la orilla del mar hasta prácticamente donde están los restaurantes, hay un buen trecho, ¿no? Y también de largo. Son bien imponentes las playas acá en El Salvador. Y también, mira, parece que también están entrenando ahí para poder ser salvavidas o algo así. De ahí voy a preguntar. Buenas, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Santiago? Estoy grabando ahí para un videito para YouTube. Dele. Consulta, ¿qué están haciendo aquí? Estamos haciendo guardavidas. Estamos enseñando las técnicas de un rescate de una víctima que se lo ha llevado la corriente. Entonces le enseñamos a ellos cómo procesarlas, cómo sacarlos, las técnicas para poder después llevarlos hasta acá. Son personas que están conscientes, pero también vienen algunas que vienen inconscientes con paros respiratorios porque tragaron mucha agua. Entonces estamos haciendo ese proceso. Qué buena. ¿Y hace cuánto están con estos planes así? ¿O La siempre mayoría ya son guardavidas. Lo que nosotros estamos somos una marca internacional que es la ILS. Sí. Estamos tratando de retroalimentar, y aparte de eso tenemos que rectificar las técnicas de nuevo como una validación para que ellos puedan certificarse. Buenísima. Oye, qué buena iniciativa y movimiento que tienen aquí. Sí, porque es necesario. Tenemos muchas playas, mucha gente se ahoga, hay más turismo y hay que ser guardavidas porque es necesario salvar las vidas que vienen a visitarnos, de la gente que está acá, ¿verdad? Y estos somos todos algunos voluntarios porque están aprendiendo en el proceso, están en el proceso. Buenísima. Bueno, hombre, muchas gracias. No le quito más tiempo. Estamos. ¿Cómo es su nombre? Disculpe. Raúl. Listo, Raúl. Muchas gracias. Nos vemos. Oiga, pues sí veo que le ponen a la práctica ahí, se lo toman bien en serio, así, como si el compañero ya estuviera en las últimas. Es que claro, con esas olas tan tremendas. Con esta playa tan grande, sí, por favor, necesitamos salvavidas. En gran parte esa es la riqueza de El Salvador, sus buenas olas que atraen a surfistas de todo el mundo. Oiga, venimos así aquí conversando que El Salvador se nota como que todo el mundo está inspirado en hacer algo, todo el mundo como que anda con un propósito, no lo sé, es como que se siente mucha como esperanza en la gente, no sé. Mucho crecimiento. Se siente como esa energía, esa vibra en todo lugar. En Salvador se siente eso, que la gente te dice estoy feliz, estoy contenta, aquí vamos hacia adelante, Salvador se recuperó. Entonces a nosotros hemos venido hablando y conversando y decimos, hoy mira, ya hay policía, miren que tienen ordenado, que tienen limpio, miren la iniciativa de los niños, de la gente que está progresando a ser salvavidas, y hemos visto un montón de cosas que nos ha impresionado muchísimo y nos hace estar, como dice Santi, muy contentos porque se ve la gente contenta. Buen día. Súper tranquilo por aquí, toda esta parte. Ahí está la cuestión. Ahí sí. Bueno, como está diciendo, súper tranquilo toda esta parte. Nos encantó, nos fascinó, estuvimos relajadísimos. Miren a Valentina hoy con toda la vibra, la buena energía. Así, yeah. Ayer me puse a botar los otros guantes que tenía que estaban rotos, que dije, bueno, no los voy a utilizar más, me quedo solo con los grises. ¿Cómo es que boto el guante? Le par de guantes en la mañana y ayer en la tarde se me perdió el guante derecho, que también tenía un hoyito, pero bueno, aguantaba mejor. Así que ahorita solo tengo un guante izquierdo. Lo malo es que con estos calores se le queman a uno las manos. Claro, destacando la seguridad. Ahí tienen el nombre, La Casona Conchalío. Muy buena atención. Y con la caballota bien saltarina por el amortiguador reventado, nos iríamos deslizando suavemente por las playas de El Salvador. ¿Todo bien? Sí, todo bien.
¿Qué tal esta playa? Me han hablado. Está bueno, está buena. ¿Está buena? Para surfear. Ah, buena. Sí. ¿Y ahí cobran entrada o no? $1, creo. $1. $1. Bueno. Para el mantenimiento, el de las cámaras, el seguridad, que les cuidan los vehículos, si lo dejan en la calle. Ah, buenísima. Sí. ¿Y usted siempre viene para acá? Sí, siempre. ¿Es de acá de la zona? Y aquí soy, sí. Ay, buena. Adelante. Bueno, gracias. Hotel Iguay. ¡Ah! Dios. Está lindo, está lindo. Todo bien colorido. Mira, cámaras por todo lado. Ah, no, acá adentro es otra cosa, ¿no? Ya quiero ir a ver ropa. Está súper lindo toda esta zona. Nos bajamos a caminar un rato para mirar. Y la gente dirá, y esto no se saca los cascos. Creo que es lo mejor porque nos cubre del calor. Bueno, no llevar las cosas en la mano. Qué ambiente, se vive, me encanta. Está bueno, ¿no? Y aquí que es como, mira la salida del río. Se hace como un barco hundido. Oh, sí. Tiene bandera roja, sí. Prohibido ingresar. Con esa ola. No, está con bandera amarilla. El Tunco forma parte del corredor turístico impulsado por proyectos como Sur City, lo que ha permitido mejorar acceso, servicios y la infraestructura en toda esta zona costera. Esto ha convertido al lugar en un destino clave para surfistas y viajeros de distintas partes del mundo. Además, por sus condiciones de oleaje durante gran parte del año, esta playa es considerada uno de los mejores puntos para la práctica del surf en el país. Un sitio que combina desarrollo turístico, actividad local y una conexión directa con el Océano Pacífico. Salud Ahora sí. por El Salvador, por todo lo que está pasando y por ser tan mágico, ¿no? Porque la caballatita nos sigue acompañando, como este. Aunque esté enferma. Aunque esté enferma, nos trajo hasta acá, así que por eso salud. Salud. Salud por Salvador. Así que a la gente que le gustan las micheladas, venga a Centroamérica. Delicioso. Lindo, lindo, lindo todo esto por aquí. Pero mira los túneles que tiene aquí esta ruta. Qué frescura la que hay dentro de los túneles. Ay, ¿qué tenemos por acá? Al fin comiendo mariscos. Mira, la verdad que están súper buenos los platos. Aquí estábamos con Valentinita hablando y diciendo que están súper baratos. Hay platos de 5, 10, 12 dólares. Sí, miren. Sí, Hay como precio de todo. claro. Y un plato como de pescado, 12 dólares, 10. Y comidas normales como de 5 a 7 dólares. Está bueno. Súper bien. Y qué mejor, miren esa vista tan hermosa por allá. Aquí todo este lugar se llama Misata y habíamos llegado hasta por acá porque la idea es acampar en esta playa que está aquí abajo. Esa es la idea del día de hoy. Creo que hay un plato de marisco con mala crema y al natural. Y yo pedí al natural. El plato mío está súper rico. Se llama pescado al ajillo, ¿cierto? Pescado al ajillo. Delicia. Merecido. Merecido. Buen provecho.
¿Sí? ¿Es tranquilo por acá? Ajá. Ahí está un montón de gringos. Ahí Hay un camping, ¿cierto? toda la semana, 15 días. Y ahí van. ¿Y usted vive por acá? Cabal. Sí, nosotros tenemos el amortiguador de la moto, se nos reventó. Entonces preferí bajarme para que él pudiera venir más tranquilo. No está fea la bajada, pero es que la caballota está indomable con la suspensión así. Ay, Dios, no te creo. Esto yo creo que la subida va a ser un error muy grande. No, si ya bajarme cuesta, mira. Concha. Jesús. La subida no sé cómo va a ser. Y se lo juro que es chiquitito. Chiquitito y piedritas súper suave, pero indomable. Aquí es. Ah, mira, y hay tablas de surf. Ahora que uno es surfero. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Ahí ya. Santiago. Gusto, Eric. Bienvenido. Valentina, Hola. mucho gusto. Mero paraíso aquí, ¿no? Tranquilo todavía. Todavía está bueno. tranquilo, ajá. Pocas personas, buenas olas, pero ya sigue creciendo, pero hay que aprovecharlo. Eso, no, hay Lo que. falta. Y veo que acá buenas tablas hay. Para avanzado, principiantes, ahí si quieren ir a pegar una nadada más tarde. Estaría bueno. ¿Y cómo han estado las olas? ¿Buenas? Han estado buenas, sí, las olas están bajando, entonces está divertido y seguro porque no son grandes, entonces está bien. Hágale pues, entonces ahí estamos gusto, hablando bienvenidos. para pasar por aquí a ver qué se hace. Cuando quieran. Está muy lindo, está bonito. Aquí es la playa de Misata. La playa Misata. Todavía son estas playas de la Libertad todavía. Ah, también tiene. Todavía falta como 9 kilómetros para el fin de la Libertad y entre el departamento. ¿Y tiene muchos años viviendo usted por acá? Toda la vida. Me encantó tanto aquí de 2 meses, me quedé en una y me gustó ir a bucear al mar, a pescar y todo lo hice. Hoy ya estoy muy viejito. Playa Misata es uno de los rincones menos intervenidos de la costa de El Salvador. Se ubica entre los departamentos de La Libertad y Sonsonate y se caracteriza por tener una gran playa, zonas rocosas y acantilados en un mismo paisaje. Buenos días desde Misata. Han pasado 3 días desde que llegamos, pero porque este lugar está increíblemente tranquilo, una paz, una sombra buenísima. También pasa que por aquí esta playa está muy buena para poder caminar, ver el atardecer, ver el amanecer. Aquí al lado también está el amigo que le renta a uno las tablas. Y las olas, ni qué decir. Voy ahí encaminándome y cada vez me va gustando más, entonces también está muy bueno. Yo también probé la tabla, solo que no quedó grabada, pero sí, ya estoy como arriba de la tabla, poco a poco, también voy aprendiendo. Eso, aquí nos vamos desarrollando de a poco. Y El Salvador, por lo que veo, lo han impulsado mucho en el tema del surf. Entonces, a nivel internacional también estas playas son muy concurridas por surfistas internacionales. Y lo bueno es que el agua impecable, fresquita, cristalina. También ahora, si muchos de ustedes piensan venir también por esta zona, también hay hotelería, hay cosas muy buenas, hay restaurantes, hay muchos lugares para comer, entonces por ese lado está súper bueno. No es que uno venga y está todo desolado, no, es una playa que es bastante concurrida. Eso sí, hay que venir con efectivo porque todo es efectivo, así que traigan buen catch.
nunca lo habíamos comentado, pero esta carpa nos lleva acompañando casi 4 años y ustedes pueden creer que no ha fallado absolutamente nada. Ahora sí se le está pasando un poquito el agua porque después de tanto tiempo sí pierden la impermeabilidad, pero lo que son temas de varillas y la tela y todo se ha mantenido muy bien. Y por lo general lo que siempre se le daña a las carpas son el tema de las varillas. Me gustaría mostrarles una técnica que nosotros siempre usamos para que las varillas no pierdan esto, el elástico. Por lo general lo que siempre hacemos es zafamos acá, y un error muy grande es jalar la varilla, porque al uno jalarla, ve, se sale y empieza a jalar, y eso es lo que se daña, y por eso es que después pierde uno la varilla. Entonces una buena técnica es coger así y en vez de jalar es empujar, ven, por ejemplo hacia allá, entonces ya sale completa, ven, porque al jalar, al tirarla uno, lo que hace es romper esto y daña los elásticos. El compa que no trabaja hoy, bueno, trabajó hasta el mediodía parece, pero ahí para que se renten su tablita después. Por cierto, el camino que vieron ahí a la izquierda fue por donde entramos, pero no era en sí el camino principal para entrar, porque tiene esa salida que está buena, la que estaba ahí a la izquierda. Por allí más adelante hay otra salida que también está buena, pero me estoy dando toda la vuelta para aprovechar a mostrarles un poquito aquí mi Sata, que estuvo muy pero muy bueno. Mira, aquí hay cancha de playa, las pupusas fueron muy pero muy buenas. Este también es un sitio top para quedarse. Estuvimos aquí tomando unos coctelitos que estuvieron muy buenos. Si no se quieren hospedar ahí, los cócteles están espectaculares. Por otro lado, también les comento que la caballota no se ha solucionado nada, sigue súper saltarina, pero estamos dándolo todo para no irnos de Salvador sin mostrar todas las bellezas que tiene, o una parte de lo que se permite por los caminos y todo. Entonces en este momento nos estamos yendo más o menos encaminados hacia Santa Ana, porque por ahí queremos visitar el lago Coatepeque, que también está bonito, y como ya venía diciendo, las rutas por acá por El Salvador están bastante arregladas, bastante bien asfaltadas, entonces no yendo rápido la caballota puede aguantar el viaje. Igual ya llamé también a un camping donde vamos a llegar hoy y me dijeron que está bien la vía para llegar. 2 calles buenísimas para salir y salgo por la más fea. Nos despedimos de mi Sata. Vamos a coger ruta. Y aunque la caballota no está en las mejores condiciones para seguir avanzando como siempre nos gusta, no queremos que eso sea una limitante para aprovechar los pocos días que nos quedan dentro de permiso legal en el país. Así que, como un solo video no alcanza para todo, el resto de la historia lo continuaremos viendo el próximo domingo.